por algo hacemos el festival, por ejemplo, o eventos masivos para que toda la línea editorial evoque un poco como a sostener el buen vivir en cada lugar, en cada territorio, y darnos cuenta que, bueno, somos naturales, entonces mientras más nos mantengamos como en equilibrio, al final ahí es donde vamos a crecer. No importa el crecimiento económico si no hay un crecimiento desde ahí, como donde tengamos un buen vivir todos los seres, no solamente nosotros como seres humanos, sino que también los pájaros, los peces, todos, porque al final ahí está, pues, somos tierra y tiene que haber un equilibrio entre todo. Ese día el sol se entumeció, desde entonces nos hicimos falta y buscando fuentes de calor. Hola, le damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Café Territorio, un programa de la comunidad creativa Los Ríos que organiza la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estamos felices porque estamos en un espacio especial, estamos en el Laboratorio Costero Calfuco, dependiente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral, a quienes agradecemos profundamente por la acogida. Y además con un panel muy especial, mujeres maravillosas que estoy segura compartiremos una exquisita conversación. Nuestro tema de hoy día, la triada de hoy es arte, mujeres y ciencia. Y nos acompañan Melissa Toro, del Centro Cultural Lluviosa. Ella es directora artística del Festival Lluviosa, Música, Mujeres y Naturaleza. Ya nos hace sentido estar en este lugar, Meli. Cantante frontwoman, compositora de la banda de electropop Malicia. Eres una artista integral, gestora cultural y arquitecta de profesión. Nos parece súper interesante ese cruce entre música y arquitectura, ya lo vamos a conversar. Se desempeña en el área del diseño integral y gestión cultural para las artes escénicas y audiovisuales y es parte del proyecto Casa Música, que es un espacio de formación en artes musicales. Así que bienvenida, Meli. Muchas gracias por estar acá. Súper. También nos acompaña Fer Figueroa Avi, de la agrupación cultural Mil Maneras y del festival Acuerparte. Bienvenida, Fernanda, y además bienvenida desde Panguipulli, ¿cierto? Súper. Actriz, educadora de amplia experiencia en talleres de teatro y artes integradas en diversos contextos educativos. Eres mediadora de lectura. A ese punto nos interesa muchísimo. Realiza proyectos de mediación lectora con enfoque de género y escenificación de cuentos. Abordas temáticas como sexualidad, afectividad, género, desde las artes escénicas y la mediación cultural. Tienes una importante trayectoria artística en la compañía teatral Las Habitantes, ¿ya? Y el colectivo Mil Maneras, con giras y diversos proyectos. Posees un magíster en educación y has participado en diversos cursos y talleres vinculados también en esta triada teatro, género y educación. Así que muchas gracias por venir y además especialmente desde Comuna Panguipulli. Súper. Nos acompaña también Carolina Candia, fotógrafa, directora audiovisual. Eres titulada en fotografía profesional y diplomada en arteterapia, magíster en gestión cultural. Eres docente de la Universidad Austral y facilitadora también de talleres de fotografía. Fotógrafa con varios proyectos en curso, con exposiciones programadas y directora de producción audiovisual. También curadora de varias muestras de fotografía. Y aquí algo bien importante, gestora y directora del Festival Internacional de Fotografía de Valdivia. Fuiste también miembro, ¿cierto?, del Consejo Asesor del Área de Fotografía del Consejo Nacional de las Culturas y también destaca tu faceta como publicaciones, fotolibros y cápsulas audiovisuales que están hoy día ya estrenándose, de las que también vamos a conversar. Muy bienvenida. Y la ciencia ya más directamente, ¿cierto?, con la participación de Alejandra Zúñiga del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral. Eres bióloga de la Universidad de Concepción, a nuestra alma mater, doctora en totalmente. Doctora de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, eres profesora titular del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias, ¿cierto?, de la Universidad Austral.
Tus áreas de investigación, la ecofisiología, la fisiología del estrés e interacción suelo-plantas, realizando importantes hallazgos que has publicado en varias revistas, ¿cierto? Y capítulos de libros. Algo súper interesante y una de las razones de la invitación, tienes una cuenta de divulgación científica que se llama Psicóloga de Plantas, ¿ya? Y otra cosa que también hace un cruce con nosotras, ¿ya? Es tu participación en varios proyectos Fondar con talleres de diálogo entre ciencia y arte y también la co-creación de monólogo analfabetas que las veníamos conversando en el trayecto. Así que muchísimas gracias por acoger la invitación. Este es un panel de mujeres y de mujeres que interactúan con arte y ciencia. Partamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué es ser mujer para ustedes desde la ciencia o desde el arte? Melissa, cuéntanos. Uy, qué difícil la pregunta. No, no sé si es tan difícil. Yo creo que, bueno, puedo hablar personalmente. Yo creo que las mujeres estamos muy sincronizadas con los procesos de la naturaleza. Por ejemplo, no sé, la luna es la primera cosa. Como que todo lo que pasa, las fases lunares pasan también por nuestro cuerpo. Solo el hecho también de dar vida, yo no soy mamá ni nada, no tengo idea, pero también noto todas esas, cómo me voy transformando mes a mes, cómo voy pasando por ciclos. Y que obviamente los hombres, no solamente nosotros lo sentimos, los hombres también lo sienten, pero es distinto como cuando tus fluidos, todas las cosas pasan por ahí. Y hay una conexión muy profunda con la naturaleza, que por lo menos yo la siento acá, sobre todo viviendo en Valdivia, estando rodeada de este paisaje, que es muy abundante. Entonces, yo creo que ahí esa es como la principal conexión, que es un poco como sentir el agua que uno siente, no sé. Y cuando te unes con... Porque el mundo está básicamente diseñado quizás para los hombres, pero no está como esa noción de cómo nos habitamos como naturaleza o cómo aceptamos nuestra naturaleza en todos esos procesos, como que siempre está más coartado, por así decirlo. Entonces yo creo que eso es como el principal desafío de las mujeres, de no reprimir o no censurar esa naturaleza en todo lo que es de vivir en este mundo que conocemos ahora, que es como un full producción, full no sé qué. Entonces como que aceptar un poco esos procesos que vienen con nosotros, yo creo. Conectarse, ¿cierto? Esos biorritmos, ¿no? Y bueno, somos agua. ¿Ya? ¿Qué porcentaje? ¿95%? Sí, importante lo que dice Alejandra, estamos en Calfuco y en Calfuco justamente tienen una muestra asociada a este tema de la naturaleza. Súper. Carolina, ¿y qué es para ti ser mujer y ser mujer creadora y al mismo tiempo cruzándose con las ciencias hoy en día? Sí, creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Melissa. Creo que lo que más he podido identificar siendo mujer es la conexión que hay con el agua, con la naturaleza, con los ciclos. Sin embargo, me parece que es algo que está en constante búsqueda. Creo que existe mucho sesgo, mucha obligatoriedad de ser de cierta manera, estereotipos y hegemonías que son muy perjudiciales y que supongo que aquí todas hemos estado como batallando contra eso, ¿no? Como cómo deber ser una mujer. Creo que ha sido un tema para mí siempre importante y creo que uno lo descubre todo el tiempo y que ciertos rasgos que han sido masculinizados, que son como de hombres, son parte también de la humanidad, no solo de hombres y mujeres. Creo que el tema de las hegemonías y el estereotipo, como te decía antes, es algo que a mí me llama la atención y que me parece importante destruirlo un poco. Súper, el deber ser, ¿no? Y sin duda me imagino que cruza también la obra de la que vamos a conversar en un ratito. Alejandra, y para ti, ¿qué es ser mujer científica, pero que además juguetea con el arte, ¿no? Apasionada con el arte. Es que soy muy curiosa, ese es el problema, yo desde chica era muy curiosa. Estaba pensando qué contestar esta pregunta, es una pregunta muy desafiante, muy difícil. Hay hartas dimensiones, o sea, como mujer científica, yo diría que tal vez es más difícil ser mujer científica y hacer una carrera académica que para un hombre, eventualmente. Creo que ahora todas estas cosas están cambiando, sí, y han ido cambiando en el último tiempo para nuestro beneficio de toda la humanidad, digamos.
Ha sido difícil ser mujer científica porque es difícil también compatibilizar una serie de actividades y también el hecho de ser madre, por ejemplo, es una cosa diferente. Que a cualquier mujer, independiente de la actividad que tenga, va a tener que compatibilizar esas actividades. Y de otro punto de vista, creo que también las mujeres científicas están desafiadas como a mostrar y a demostrar permanentemente que son mejores o que lo pueden hacer mejor o que pueden ser más competitivas o que pueden ganar más proyectos. Creo que hay que alejarse de eso. O sea, yo creo que yo ya no batallo todas las batallas. Digamos, yo elijo dónde quiero poner mi énfasis, y es una de las cosas que he tomado también hace un año en esta cuenta de psicóloga de plantas, por ejemplo, y más activamente hace un año. Siempre el arte me interesó, también pensé en algún momento estudiar actuación. Canto también es otra cosa que hago, que es como del arte. Y me gusta este jugueteo que dices tú. O sea, yo creo que esta curiosidad que tengo se alimenta también de muchas actividades y mi mente, mi alma está inquieta de justamente hacer estos cruces y lo disfruto muchísimo. O sea, disfruto no solo de ganarme proyectos y escribir papers, sino que disfruto también de tener un grupo de personas que estoy formando, de hacer esta divulgación, de combinar cosas. Así que eso te podría aportar, digamos. Rescato lo que dices tú, ese tener que demostrar, ¿no? ¿Ya? Pero aquí vamos a mostrar, ¿ya? Lo que ustedes son y sus visiones, sus pensamientos. No eres originalmente de Panguipulli, pero nos interesa mucho esa visión de alguien que de comunas, de Panguipulli, pero que también vino a radicarse a este territorio como mujer. Cuéntanos, Fernanda. Sí, yo vivo hace 14 años en Panguipulli y bueno, la pregunta es muy interesante de cómo me veo como mujer, como creadora, como artista hoy, porque es una pregunta que no me la he hecho hace tantos años. La venimos también trabajando con la compañía teatral Las Habitantes. Ese ha sido como el espacio para hacernos esa pregunta, que la compañía nace en pandemia, como que también había un tiempo como para ir hacia adentro, ¿no? Yo vivía con mi amiga con la que fundamos la compañía, entonces fue un proceso bien de como preguntarnos hacia adentro. Y concuerdo con todo lo que han dicho las chicas acá en el panel, pero como para aportar también otra visión, también la pregunta que nos estamos haciendo y formulando es cómo trabajamos y creamos como mujer, como tratando también de irnos despojando de nuestras propias formas patriarcales también, porque como decía Alejandra, como también ha habido como un momento en que como mujeres nos hemos tenido que subir como un poco al carro de la profesionalización, del trabajo, etcétera, pero en el fondo como emulando cómo venía el carro manejado por hombres, ¿no? Entonces como hacernos la pregunta de qué vamos despojando de esas formas patriarcales, de cómo hacemos un ambiente de trabajo distinto, en cómo aportamos y también en el fondo cómo los mismos hombres pueden ir vinculándose de esa manera también, porque también lo tienen, ¿no? Entonces es una pregunta interesante también el cómo abordamos el trabajo creativo, cómo llegamos a una reunión, etcétera. Como que también son preguntas que surgen en el proceso. Sí, no, y sin duda muchas veces, según las preguntas, también está el tono de la conversación, ¿no? Y el tono de la conversación también determina las miradas, etcétera. Qué interesante ese enfoque en las preguntas. Siguiendo con las preguntas, nos vamos a ir a Carolina para que nos cuente un poco más de ese quehacer artístico y como la triada es arte, mujer y ciencia, que nos cuentes de esa faceta. Sí, bueno, desde niña yo quise ser artista en realidad. Luego me empecé a vincular con la fotografía y me volví un poco loca y me obsesioné con eso. Pero la verdad es que ha sido un camino bien... Me siento muy afortunada porque he podido hacer muchas cosas y todas las cosas que se me ocurren las he ido logrando de a poquito, con mucho apoyo, mucha gente, mucho equipo. Sin embargo, igual fue muy difícil poder lograr entender cómo operaba el medio artístico, cómo entrar cuando uno no viene de familias de artistas o cuando no tenéis las lucas y no sé, no tenéis por dónde ingresar. Y ahí me resuena esta palabra de demostrar constantemente, de armarse de un carácter a veces mucho más duro del que uno tenía,
para poder estar constantemente lidiando con esto, de ser capaz, de tener ideas y de poder ejecutarlas. Y generalmente con ayuda de hombres, porque si no, no se te abren muchas puertas, ¿no? Y creo que eso ha sido, en esos términos, lo que me quedó dando vuelta respecto a demostrar. Por otro lado, creo que en mi parte artística, como desde la fotografía de autor y los trabajos que he hecho más vinculados a mi sensibilidad, por supuesto que es algo que ha estado muy presente. Mi primer fotolibro tiene que ver con la pérdida que tuve de un hijo y luego con el nacimiento de mi hijo y cómo los flujos internos, como decía Melissa, se vinculaban tanto con el territorio. Yo vivía en Aysén y cómo era tan similar un territorio corporal, un territorio mental, digo, y el territorio en el que yo estaba. ¿En qué momento entra la ciencia en tu proceso creativo, en tu quehacer, en tu obra? A mí siempre me interesó la ciencia, creo, porque estuve en un colegio muy tradicional, pero no era buena, sentía yo. No, sentía que no entendía mucho y que era muy complejo, y como estaba medio obsesionada con el arte, no le di mucha importancia. Y luego empecé a trabajar con Diego, que es mi pareja, y ahí yo empecé a entender muchas cosas. Diego es profesor de matemática, de física, y le empecé a preguntar respecto al concepto tiempo, y ahí es que nació el proyecto Atemporal. Perfecto. Que es una exposición y un catálogo de divulgación científica donde él escribe un ensayo con todo el conocimiento acumulado que hay respecto al concepto tiempo, y yo hago una reinterpretación fotográfica más bien desde lo sensorial, desde el imaginario de estar afuera, digamos, fuera del planeta, cómo opera el tiempo, si es que el tiempo es circular, etcétera. ¿Quedó ahí otra obra actualmente Me extiendo mucho. Nos vamos, vamos a seguir. Cuéntanos de qué estás haciendo tú en ese cruce entre arte y ciencia, Alejandra. Sé que en ciencia nos vas a contar muchas cosas, pero también ponerle un foco a ese cruce entre arte y ciencia. Bueno, de las cosas, de las últimas cosas, digamos. ¿Quieres que me refiera un poco a psicóloga de Como planta? tú quieras, sí. Bueno, hay como tres cosas. Una cosa es que me he estado involucrando en proyectos Fondart en el último tiempo. Participo en uno que ya está terminando y que tiene que ver con arquitectura y con botánica, o sea, es decir, con especies nativas y con especies que se pueden elegir para una presentación en el jardín botánico. Otro con diseño, que estamos ejecutando actualmente, y lo otro es psicóloga de planta, que es tal vez el más creativo, el más mío, digamos. Bueno, no es totalmente mío porque es una combinación que hacemos ahí con alguien que es psicóloga realmente, que es mi community manager, que es Daniela Gallardo, mi hija. Empezó esto porque los colegios a veces te piden que los asesores en proyectos científicos. Okay. Entonces fui a un primer colegio y en ese primer colegio mi hija así espontáneamente empezó a grabar y de ahí surgió un primer reel. Y antes habíamos conversado de poder hacer estas cosas, porque casi siempre que hago clases o que me relaciono con la materia que yo enseño, que es fisiología vegetal, que es cómo funcionan las plantas, yo doy muchos ejemplos que humanizan las plantas, por un lado, y porque así se entiende también. Entonces, como que represento a las plantas, entonces siento cómo están las plantas. Entonces, de ese sentido surge psicóloga de planta. Entonces, ahí combino estas cosas, digamos, que pueden ser artísticas, o sea, performativas, ¿cierto? Y las plantas. Bueno, y el amor que tengo por las plantas y la pasión que me despiertan las plantas y la curiosidad que tengo por las plantas. ¿Sienten las plantas? Las plantas sienten o las plantas sensan. O sea, si nos vamos a lo bien científico, hay algunos científicos que dicen que las plantas sienten realmente, que las plantas tienen memoria inclusive, y que las plantas pueden responder a eventos que han tenido en el pasado, de nuevo, por ejemplo. Hay otros que dicen que las plantas solamente sensan porque las plantas no tienen un cerebro, pero las plantas tienen un sistema de comunicación interno y una coordinación muy buena interna, y también una muy buena coordinación con el ambiente. Con su ecosistema, ¿cierto? Con su ambiente, así como tú mencionabas lo de los paisajes. Claro, hay plantas y plantas que viven, no sé, en la montaña, plantas que pueden vivir incluso, plantas que viven en los humedales, plantas que viven en distintas partes, y cada una tiene como su memoria, que es su memoria evolutiva eventualmente y que la hace funcionar de cierta manera. Sí. Bueno, diversidad que también se ve
en la comunidad creativa. Vamos a conversar un poco más de ecosistema y de esa mirada y de cómo aprender también de ese mundo. Fernanda, cuéntanos, ¿cómo hace ese cruce o la experiencia de ustedes respecto a arte-ciencia? Mira, lo que hemos tenido como más este último tiempo en estas preguntas que nos hemos hecho como las habitantes, tanto la obra como las funciones y las actividades de mediación que hacemos al respecto tienen que ver con cuerpo, mujer y territorio. Entonces desde ahí empezamos a cruzar un poco este tema de la ciencia enfocado en el territorio. Entonces, uno de los talleres que hacemos y también de lo que fue surgiendo como material creativo para la obra es mapas corporales, que en el fondo es preguntarnos, en el fondo, por ejemplo, algún lugar de mi territorio que me vincula con el placer. Y después hacer la misma pregunta con nuestro cuerpo, ¿sí? Y cómo eso se une, cómo eso tiene un vínculo, una resonancia. Y también otras preguntas más dolorosas, quizás, como ¿qué de mi territorio, por ejemplo, me duele? ¿Qué de mi territorio ha sido violentado? Y también eso, la pregunta con el cuerpo. Entonces, con esas preguntas como cruce entre territorio, cuerpo, bueno, y también le pusimos un tercer nivel, que era casa. Entonces, cuerpo, territorio y casa. Entonces, esas tres preguntas, en esos tres niveles, nos daban también miradas muy interesantes, porque en el fondo, como ahí decía Alejandra, de las plantas que tienen mucho vínculo con el ambiente, nosotras también. Y las enfermedades de nuestro cuerpo y los padecimientos, pero también los placeres de nuestro cuerpo, ¿cierto?, están muy vinculados con dónde habitamos y qué pasa en ese habitar. Entonces, por ahí ha ido nuestra pregunta. No, sin duda somos seres situados, no estamos en una burbuja vacía, estamos absolutamente... qué maravilloso. Tú reiteras el concepto de pregunta, lo cual me parece súper interesante, porque en el fondo hay un cuestionamiento permanente, pero además es un cuestionamiento colectivo el que ustedes se desarrollan. Así que súper gracias, Fernanda, y nos vamos a ir al otro mundo creativo de la música para que nos cuentes, digamos, esos jugueteos entre arte y ciencia, Meli. Bueno, un poco también respondiendo a lo que es como cuerpo-territorio, ha sido como temática de inspiración de muchas canciones, no solamente desde las canciones, sino también desde el arte visual de los discos de muchos artistas, no solamente de mujeres, de hombres también, donde uno ve las montañas representadas con caras, con cuerpos de mujeres, nosotras mismas desde el Festival Lluviosa siempre hemos representado la imagen potente del festival desde ahí, como la naturaleza como un ser femenino. Y desde ahí la abundancia también, desde también cómo es saqueado, cómo es, no sé, abusado, todo ese tipo de cosas, que por eso también siempre hay como una resistencia o una lucha constante de nuestros derechos como mujeres, pero también como naturaleza. Y sobre todo sabiendo que al cuidar nuestro cuerpo o la naturaleza, finalmente, es como humanidad vamos a vivir bien. Porque obviamente si la contaminamos y si la maltratamos, estamos vamos por un camino nefasto, donde no vamos a tener agua, donde vamos a vivir mal, donde todas esas cosas feas. Entonces, yo creo que desde ahí siempre ha estado esa metáfora en las canciones y sobre todo en estos tiempos de crisis climática o lo que sea, como que están con más fuerza aún, sobre todo también en términos de guerras mundiales, donde... Bueno, siempre la naturaleza también tiene esa parte agresiva, porque uno como que siempre intenta, ay no, qué lindo la naturaleza, no sé qué, pero también está esa otra parte que es como la fiereza de la naturaleza, donde también hay depredadores, donde también uno se tiene que cuidar, donde también uno se mimetiza, se camufla, pasan muchas cosas, entonces todo ese tipo de cosas de lo que vamos viviendo diariamente en nuestra humanidad, en el contacto también con otras personas, con otros seres, en parte del ecosistema, que es un poco lo que hablábamos, es como vamos también encontrando nuestros clanes o con quién fluir o con quién vamos construyendo este ecosistema. Y yo creo que desde ahí es lo principal, o sea, lo podría decir como desde el arte visual, que también es una arista que yo abordo, como también desde la música y sobre todo en términos de lo sanador que es la música. También como nosotros de repente no somos tan conscientes de que solamente emitiendo sonidos
o respirando, de repente respiramos mal y por eso nos sentimos mal, y es todo un proceso biológico que necesita ser liberado, porque también somos tormenta, también somos mareas, también somos... Entonces esas cosas de repente las olvidamos porque estamos demasiado en la máquina de la virtualidad, de la mente, y es necesario bajar al cuerpo. A raíz de lo que dices tú, Meli, conversábamos que se ha ido poniendo de moda este concepto del ecosistema, ¿no? Pero a veces el riesgo de que se pongan de moda es que pierdan densidad, son conceptos un poco vacíos, ¿no? En la región lo trabajamos hace mucho tiempo, así que me gustaría un poco ver cuál es la visión de ustedes respecto, ya se ve la mirada sistémica que ustedes tienen, pero me gustaría sus visiones personales respecto a esto, en su quehacer también artístico. Carolina, ¿qué es para ti esta visión ecosistémica? ¿Cómo la haces carne? Sí, bueno, creo que es un tema amplio y un tema que veo más ahora en los talleres, que era lo que querías que contara, pero es que necesitaba hacer la introducción de dónde venía. Súper. Bueno, llevamos 2 años realizando el taller de fotografía con cruces a la ciencia, que finalizó el primero con una exposición que se llama Un verso imaginario, que terminó con un catálogo y que ahora se convirtió en un verso imaginario audiovisual, digamos, que son 5 cápsulas audiovisuales que abordan la creación artística y divulgación científica de 10 autores de la región. Respecto a eso, claro, he visto muchas posibilidades desde estos ecosistemas, cómo se van construyendo también entre personas en este espacio y en otros, ¿no? Y cómo se vinculan de maneras tan potentes. Y a raíz de eso creo que han surgido también muchos conceptos a abordar, por intereses que se van repitiendo en los muchachos del taller, que son personas entre 22 y 38 años. ¿Como cuáles, por ejemplo, visualizas tú que...? No sé, puedo nombrarte, por ejemplo, el trabajo de Roberto Borges, que habla sobre el agua como cuerpo, como el proyecto se llama Código Visual del Agua, donde busca el agua en todo su cuerpo, en su imaginario, y cómo el agua nos afecta. Y así también desde el punto de vista, desde la ciencia y la divulgación, que es la parte que ve Diego, yo voy guiando los procesos fotográficos, ¿no? Pero Camila también, que es la próxima cápsula, de hecho, la de Camila y Roberto, que la lanzamos en noviembre, habla sobre la saturación del agua y como imaginario de lo que no logramos ver hacia adentro, lo vincula con la niebla y con la saturación del espacio. ¿Por qué verso? Porque lo podíamos vincular con universo, como el verso que imaginamos en realidad. El trabajo se volvió bastante colectivo, a pesar de que cada uno y cada una trabajó con conceptos distintos. Finalmente teníamos un colectivo completo que se fue entrelazando entre conceptos donde todos están contando o están siendo parte del verso que construye un poema completo, que es la exhibición y que es el trabajo colectivo que se hizo, donde cada gesto editorial, cada gesto fotográfico y cada concepto que están divulgando construye el verso que imaginamos o lo que podemos potencialmente como seres humanos empezar a observar de forma más consciente. Hay un hermoso entramado. Sí, es muy bello lo que generaron. A mí me sorprende. La intención fue siempre compartir lo que nosotros con Diego habíamos hecho como metodología, ¿no? Desde la investigación y la creación artística y todos los cruces que vimos, pensamos como, ya, esto tenemos que compartirlo. Y la verdad es que también a mí me sigue sorprendiendo que ahora en este segundo taller, luego ya llevamos 20 clases, el taller dura 1 año más o menos de harto trabajo, ya estamos viendo cómo los conceptos que llevan harto rato trabajando se empezaron a unir y a vincular. Es muy bello. ¿Está todo relacionado? Bueno, este panel, ¿se conocía? No. Pero están absolutamente cruzadas. Bueno, nosotros reencontramos hace 15 años. Aprovechando, Alejandra, cuéntanos, ¿cuál es esa visión de ustedes desde la ciencia del ecosistema o de la mirada ecosistémica? ¿Y cuál es tu impresión de este cruce y esta apropiación, por decirlo de alguna manera, desde el mundo de las artes, ¿no? Complementando también un poco de la pregunta anterior, de cómo se realiza este cruce, nosotros el año antepasado en realidad, en el doctorado de artes, me invitaron a un taller y todo partió desde conceptos que pueden ser tomados desde distintos puntos de vista.
Entonces, algunos conceptos clave en ese momento y que era muy atingente a lo que tú mencionabas de la pandemia, era contacto-contagio y resistencia-resiliencia. Y ese concepto de resiliencia es un concepto que tú lo puedes tomar de distintos puntos de vista. Incluso lo puedes tomar desde la resiliencia de la naturaleza, por ejemplo, no sé, después de una erupción volcánica, que no es lindo, sino que es devastador tal vez para algún territorio, también hay un renacimiento, un repoblamiento, y eso es parte de una resiliencia de ese ecosistema, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso como para complementar. Y del punto de vista que tú decías del ecosistema, bueno, yo lo veo del punto de vista mío, porque yo soy ecofisióloga vegetal, eso significa estudiar la fisiología de las plantas en su ambiente y entender su distribución, entender por qué les va bien en un lugar y no en otro, qué factores son los más importantes, etc. Y ese ecosistema es la casa, es el hábitat, es donde viven, digamos. O sea, es como también nuestra propia casa. Ahora, por ejemplo, estamos acá y hay niebla, ¿cierto? Y todas estas plantas que están ahí seguramente están totalmente húmedas, el suelo se está mojando, los poros están drenando el agua. Y eso podría ser hasta una canción, un verso, podría ser una imagen, podría ser algo que inspire a otras personas a conversar estas cosas de una manera ligada, pero desde distintos puntos de vista. ¿Ya? Eso que no existe, pero que se puede crear entre personas que vienen de distintas áreas. Eso es un poco para mí en el cruce del arte, ¿ya? Sí, así lo veo. Y casi siempre mis representaciones son imágenes. O sea, cuando yo enseño cosas, enseño a partir de las imágenes. Entonces, me gusta mucho decir que en realidad yo estoy estudiando o tratando de revelar la belleza de las plantas. La belleza que veo en lo microscópico, pero en lo macroscópico también. Sí. Podríamos decir que somos en tanto somos relaciones, ¿no? Sí, somos interrelaciones. Con Sí. todo, ¿no? Y perdón, no somos solo competencia, que eso es algo que me gustaría decir de un punto de vista bien femenino también, ¿no? Que en el fondo apadrinar o amadrinar o potenciar a las otras personas o sacar lo mejor de las otras personas es parte de lo que hacemos también en la formación académica, pero en la formación como personas también, de las distintas áreas, ¿no es cierto? Alguien dijo el otro día de la comunidad creativa del mundo de la producción técnica, dijo, mira, si a ustedes les va bien como músicos, o sea, me va bien a mí, o sea, en el fondo ahí está todo íntimamente relacionado, sin duda, ¿no? Así que pareciera ser absolutamente pertinente esta mirada sistémica, ¿ya? Donde en el fondo están los agentes culturales, están los espacios culturales, están los eventos, están los proyectos, y bueno, y todas esas relaciones, ¿cierto? También de tensión, de fricción, de apoyo, ¿no? Tenemos mucho que aprender del mundo científico, así que bueno, y el mundo del arte, sin duda, volcarse hacia ustedes. Fernanda, ya para ir como cerrando, cuéntanos con qué proyecciones o con qué desafíos están ustedes actualmente, pero también desde esta perspectiva, digamos, de mujer, ¿no? De mujer creativa. Bueno, parece muy pertinente invitarles aquí a todo el panel, pero también a la gente que nos va a escuchar, a que estén atentas al festival, la segunda versión del festival Acuerparte, Mujeres en Escena, que lo organizamos desde estos dos paraguas en los que estoy, que es el más grande, el colectivo Mil Maneras, que es una agrupación mixta, y también desde las habitantes, que es la compañía. Entonces, este festival se va a dar el fin de semana largo del 1 de noviembre. Y ahí cruzamos un montón de temáticas de las que estamos hablando, de hecho, ahora. Es un festival en donde mujeres van a estar en escena, de las artes escénicas, ¿sí? Es un festival regional. Todavía no puedo dar la final de la convocatoria, pero ya están. Y se vienen temáticas muy importantes. Parece que, en general, a las mujeres creadoras estamos creando en base a temáticas del territorio, problemáticas del territorio, resistencias, luchas, entonces por ahí también viene la cosa.
Y también muy importante para nosotras y nosotros como colectivo Mil Maneras es vincular, tenemos como una premisa que es la democratización y la deselitización del arte. Entonces, sacar el arte, en este caso específico de las artes escénicas, sacarlo, digamos, de las grandes plataformas, ¿cierto? Y llevarlo, acercarlo a la gente. Entonces, tenemos como premisa también muy importante la mediación. Todas las funciones tienen mediación, y también las compañías que van a ser parte de este festival tienen un taller para la comunidad. Entonces, creo que es muy importante, y también desde la ciencia, ¿no? Como la divulgación de la ciencia, también la divulgación del arte, porque finalmente si no la democratizamos y si no la deselitizamos, se va a quedar en la cúpula. Y cuando se queda solo en la cúpula, ¿cierto? Pierde carne, pierde calle. No, totalmente invitada, ahí vamos a estar. Y inmediatamente uno piensa, Festival Lluviosa, Festival Acuarparte, inmediatamente ahí todo interconectado, como diría. Alejandra, ¿algún mensaje para ir cerrando? Bueno, yo creo que es muy interesante que se den estos diálogos. Yo creo que yo lo valoro mucho, agradezco mucho la invitación también, y espero que entre nosotras también, ahora que nos conocemos así, en esta oportunidad podamos seguir a lo mejor haciendo cosas, colaborando. Yo la verdad es que tal vez igual yo como científica soy un poco distinta que otros científicos, bueno, o a lo mejor hay muchos científicos que son así especiales, digamos. No, porque, o sea, un científico es como lo que diríamos Einstein, ¿no es cierto? Que era como muy famoso y era un científico y hacía cosas un poco locas como sacar la lengua y le sacaban fotos y eso. No somos así realmente, pero hay muchos científicos que como que solo se dedican a producir su ciencia. Pero hay otras personas que somos un poco más inquietas y que tenemos, digamos, las personas somos personas, entonces, claro, somos científicos porque esa es nuestra actividad, pero también nos gustan muchísimas otras cosas, digamos. Hay colegas míos que, por ejemplo, tienen bandas de música también y son, no sé, artistas en cierto sentido. Yo también, desde siempre, también canto, o sea, como que tengo un montón de inquietudes, ahí le estaba conversando, de algunas otras ideas de justamente juntar a la gente y poder hacer más conexiones entre la ciencia y el arte. No, pero gracias por esa invitación también, porque primero somos personas absolutamente interconectadas, interna y externamente, así que también esa invitación a descubrirnos y no marcarnos ni determinarnos por estos estereotipos, no si eres científico, o si eres creativo, no sé. Yo quisiera aportar una cosa también que es muy importante, el entorno en los cuales las personas se crían. O sea, en el entorno cuando tú creces en un lugar, por ejemplo, yo personalmente yo crecí en Concepción, soy de Concepción, pero mi mamá tenía una huerta. Entonces yo desde chica siempre vi cómo crecían las plantas. Entonces después, no sé, hacía espontáneamente experimentos en las plantas, con las plantas que tenía, y me divertía. O sea, bueno, es absolutamente nerd lo que estoy diciendo, pero era mi mundo y mi territorio. Ahí era algo que yo disfrutaba muchísimo. Entonces igual es súper importante que los niños tengan este tipo de educación que también lo conecte con la tierra, que lo conecte con el territorio, ¿cierto? Que toque, que sienta, que huela, que perciba lo que está ocurriendo, porque lo va a tener como una persona no alienada, sino conectada consigo mismo, pero también con la naturaleza. Sí, no, sin duda, y esa memoria nos determina también como colectivo, como comunidad. Carolina, algo con que te proyectes, te hayas quedado. No, agradecer la invitación, también muy interesante escucharlas a todas, me encanta que estemos, conocer siempre personas que hacen las cosas que les apasionan, siempre es muy bello escucharles, así es que me quedo con la mención respecto a cortar las brechas jerárquicas del conocimiento siempre, también es lo que buscaba el Festival Internacional de Fotografía de Valdivia, y lo que seguimos buscando ahora con el taller de fotografía, con un verso imaginario y con todas las ideas que se me siguen ocurriendo, ¿no? Que implica la mediación también, la divulgación y empezar a juntar personas que conversen y darnos cuenta que realmente tenemos mucho en común, solo que lo miramos desde distintas áreas. Generalmente tenemos las mismas preguntas o los mismos intereses, y eso es muy sorprendente y es muy bello, y escuchar desde distintos lugares de investigación también siempre va a ser un aporte. Entonces creo que es muy importante que se sigan desarrollando actividades, festivales, eventos, todo lo que pueda aportar en ese sentido. Me gusta esto de que tenga calle también, porque es muy relevante que baje, que
que se elimine esta creencia del artista genio, por un lado, o del artista o del arte en los medios elitistas. Es relevante que se dé el apoyo también a autores emergentes, a los jóvenes de la universidad, que se abran los espacios. Con eso me quedo pensando en realidad. Sí, ¿no? Y estos cruces oxigenantes, ¿no? Nos vamos absolutamente inspiradas, movilizadas, querida Meli. Bueno, y también me quedo un poco como con lo que comentó, que tiene que ver con esto como del acercamiento al árbol, a la naturaleza, a la huerta, todo lo que implique la sensación terrícola, un poco. Que es un poco eso lo que tratamos de difundir y por algo hacemos el festival, por ejemplo, o eventos masivos para que toda la línea editorial evoque un poco como a sostener el buen vivir en cada lugar, en cada territorio. Y dándonos cuenta que, bueno, somos naturales, entonces mientras más nos mantengamos como en equilibrio, al final ahí es donde vamos a crecer. No importa el crecimiento económico, si no hay un crecimiento desde ahí, como donde tengamos un buen vivir todos los seres, no solamente nosotros como seres humanos, sino que también los pájaros, los peces, todos, porque al final ahí está, pues, somos tierra y tiene que haber un equilibrio entre todo. Entonces con eso me quedo y muchas gracias por esta invitación y conocerla a cada una, súper lindo los trabajos. Bueno, ahora los voy a buscar porque en verdad no los conozco a todos, pero... Esa también es la idea de este espacio, ¿no? Que se articulen, nos conozcamos, somos una gran comunidad creativa, sin duda, cada una de ustedes, y agradecerles su sapiencia, sus visiones, sus aprendizajes, ¿no? Sus logros, y bueno, poner en valor el gran desafío de seguir impulsando estos cruces oxigenantes, esta polinización cruzada, e invitarlos a un nuevo capítulo de Café Territorio en otro lugar de nuestro territorio. Ese día el sol se entumeció, desde entonces nos hicimos falta y buscando fuentes de calor, fui olvidando dónde te encontrabas, decías tantas mentiras, tantas mentiras. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.